Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy estaremos empezando, como les dije, ya de hace un mes, 2 meses atrás, estaremos empezando unos sermones, unas predicaciones, hermano, que el Señor me ha dado. Un poco fuerte, eso sí, pero gloria a Dios, hermanos, que yo les dije hace 2 meses que después de estos siguientes domingos seremos bendecidos, o ya no vuelve a la iglesia. Así de simple. Sale bendecido de este lugar o no regresa a la iglesia, hermanos. La palabra, hermanos, nos va a hablar el Señor en su palabra, tanto como en unidad en el cuerpo de Cristo, porque muchos de nosotros, hermanos, no somos unidos. A muchos de nosotros, hermanos, nos falta la unidad. A muchos de nosotros, hermanos, nos falta verdaderamente amarnos. A muchos de nosotros, hermanos, nos falta verdaderamente saber, escúchelo bien, saber qué es Cristo. Nosotros decimos que con el simple hecho de venir, hermanos, a este lugar, somos cristianos. Y yo quiero decirle que estamos, pero muy lejos, escúchelo bien, lejos, pero lejos de ser cristianos. Lejos. Nos falta muchísimo, pero muchísimo. Nos falta verdaderamente que nosotros conozcamos a nuestro Señor, que tengamos una comunión con nuestro Dios, que confiemos plenamente en nuestro Dios y que nos rindamos completamente a nuestro Dios. Nos falta mucha unidad, hermanos. El otro día miraba que muchos de ustedes, escúchelo bien, muchos de ustedes, ya no dije que muchos de nosotros, porque no estoy incluido ahí. Porque ustedes, hermanos, son los que tienen cierto resentimiento dentro de su corazón que no los deja vivir como Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Porque venimos, hermanos, a esta su congregación con una hipocresía. Nosotros mismos nosotros mismos, hermanos, nos estamos engañando cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios no miente y nosotros somos los mentirosos, los que levantamos falsos, los que nos dejamos engañar por nosotros mismos y pensamos que nosotros tenemos la razón, y la verdad, hermano, que es una rotunda mentira en la que vivimos cada uno de nosotros. Yo les decía en las semanas pasadas y aprendíamos cómo debemos de amarnos y cómo debemos de amar a Dios. Cuando una persona verdaderamente, hermanos, empieza y conoce y tiene una relación y llama en verdad a Dios, jamás hace daño. Jamás hace daño. Y creo que ni por eso, hermano, que escuchamos estas 4 predicaciones atrás, no nos hemos quitado la raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Vivimos engañados porque hacemos una cosa, y la palabra de Dios, que Él nos dice que la palabra de Dios nos redarguye, hermanos, dentro de nosotros dice otra cosa. Entonces, ¿somos nosotros los mentirosos o Dios es el que está mintiendo en su palabra? Y la palabra de Dios, hermanos, claramente que dice que Él no es como nosotros, que miente, y que no es hijo de hombre para que se arrepienta tampoco. Nosotros, hermanos, que nos hemos arrepentido y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, el cual nosotros servimos, hermanos, yo no sé por qué no escuchamos su voz y hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Dejemos de ser nosotros mismos, hermanos.
Dejemos de hacer morir el viejo hombre, dejemos de hacer morir la vieja naturaleza para poder servirle a Cristo. Nosotros debemos de dejar que Cristo obre en cada uno de nosotros, hermanos, para dejar de ser unos hipócritas religiosos. Hoy el mundo, hermanos, el mundo entero, no solamente en esta congregación, pero el mundo entero vive en una hipocresía hablando de Cristo. Vivimos en una hipocresía, hermanos, porque no hemos conocido bien a Cristo. Ayer tuve la oportunidad y se las recomiendo, hermanos. Tuve la oportunidad de poder ir a ver una de las películas que a mí me impactó en mi vida. De verdad, hermanos. Pablo, el apóstol de Cristo. Allí se va a dar cuenta, hermanos. De verdad se los digo y se las recomiendo. Ayer se estrenó. Vaya al cine a verla. Se va a dar cuenta que somos hipócritas religiosos. Ahí se va a dar cuenta. Porque no hacemos absolutamente nada lo que Cristo dice en su palabra. Es una película bien fuerte, relatada, donde Lucas está escribiendo los libros, donde Pablo le está dictando lo que tiene que hacer. Donde el grupo de cristianos que están allá escondidos porque Roma los está matando. Y hay por ahí un grupo de jóvenes que dicen: vamos a levantarnos y vamos a matarlo nosotros contra Nerón, vamos a levantarnos contra el rey Nerón para nosotros matarlo. Y les dice allí, la película es buenísima, hermanos, se la recomiendo. Pablo va y les dice, más adelantito voy a comentar un poco más de eso. Pablo le dice, van a rescatar a Pablo. Y Pablo le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Venimos a sacarte a ti y a Lucas. Dice: ¿vienes con espada? Retírate, porque no has conocido a Cristo, el que yo predico. Cristo dice que nosotros debemos pagar mal con el bien, que nosotros debemos de vencer el mal con el bien, que nosotros debemos de comportarnos a la altura del varón perfecto. Nosotros que decimos que somos cristianos, que hemos conocido de Cristo y venimos y nos congregamos en algún lugar, en alguna iglesia, en algún templo, hermanos, vinimos solamente porque ya es una costumbre, porque lo hemos vuelto socialismo, porque lo hemos vuelto, hermanos, ay, para que no digan, porque no tengo nada que hacer, porque es domingo y me toca ir a la iglesia. Hermanos, hágalo porque verdaderamente tiene el deseo de que Cristo le hable a su corazón. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, es a lo que estamos llegando a hacer. Yo voy al templo, pero no ayudo. Yo voy al templo, pero no practico lo que dice la Biblia. Yo voy al templo, pero no apoyo. Yo voy al templo, pero no ofrendo. Yo voy al templo a criticar. Yo voy al templo a hablar del hermano. Yo voy al templo solamente a mirar, a ver qué le hace mal, para poder yo decirle en lo que se equivoca, para poder yo decirle, o para yo poder avergonzarlo. Voy a ver quién se equivoca para decirle y juzgarlo. Eso es lo mismo que hacían los hipócritas religiosos de aquel tiempo, que llegaban al templo y buscaban cualquier pretexto, buscaban cualquier excusa, buscaban cualquier palabra para tratar de ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Y nos estamos convirtiendo en los mismos hipócritas fariseos, hipócritas religiosos que pensamos que conocemos la palabra del Señor, pero jamás la ponemos en práctica dentro de nuestro corazón. La palabra de Dios es fuerte, hermanos, y directa, porque ella misma dice que es como espada de dos filos, que entra y corta y sale y vuelve a cortar, cuando nosotros hacemos nuestra la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es para todo aquel, escúchelo bien, para aquel que verdaderamente se ha arrepentido y conocido verdaderamente a Cristo. Cuando una persona verdaderamente ha rendido su vida a Cristo, su vida es transformada.
su vida no es una hipocresía. Su vida se transforma completamente. Mirando ayer un poco de la película, le dice Lucas a Pablo. Dice: Pablo, desde que te conocí, te escuché predicar del Cristo que predicas. Mi corazón empezó a saltar y no me has dejado descansar por el amor a Cristo. Dejé padre, dejé mujer, dejé hermanos, dejé absolutamente todo, hijos, para venir y seguirte y escuchar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Arriesgando mi vida me ha costado, dice, me ha costado mucho dinero para poder llegar hasta aquí. Y le dice Pablo: hubieras usado ese dinero para darle a los pobres. Muchos de nosotros, hermanos, no hemos tenido ese encuentro con Cristo. En la mañana mi esposa por ahí se puso en la computadora y mira la predicación y me dice: oye, eso está muy fuerte. Es lo que somos. Es lo que somos. No hemos conocido verdaderamente a Cristo. Porque una persona que se ha rendido a Cristo agrada a Cristo. Una persona que verdaderamente ha tenido una relación con Cristo, una comunión, que tiene una comunión diariamente con Cristo, se humilla a Cristo y hace lo que dice en su palabra. Muchas de las veces, hermanos, gente iba en aquel tiempo, llegaban al templo y buscaban cualquier excusa para criticar a Jesús. Ellos iban al templo para cuestionarlo, para decirle que estaba mal, para juzgarlo, como muchos de nosotros lo estamos haciendo. Que no aprendimos que dice que debemos de amarnos como a nosotros mismos. Los religiosos de aquella época solamente iban por ir, pero jamás daban lo que en verdad era de Dios, tanto en el tiempo como en sus ofrendas. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, y es lo mismo en lo que nos estamos convirtiendo hoy en día, la iglesia de Cristo. ¿Cuánto mercader, hermanos, se está haciendo en la iglesia de Cristo? En el templo, que da vergüenza saber que hacen cosas que no le agradan a Dios. Pastores que supuestamente son pastores y hacen un montón de circo en el templo de Dios. ¿Cuántos hipócritas religiosos solamente iban a hacer negocio en el templo de Dios? Por eso el mismo Señor se enojó y les arrojó las mesas de su mercadería que tenían. ¿Cuántos no solamente iban a hacer y hacían lo que no le gusta a Dios? Y no es lo mismo que está sucediendo hoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, no solamente en la iglesia bautista de Benecer. En la iglesia universal es lo mismo que se está haciendo. Muchos pastores que solamente van y solamente los miramos el día domingo y no los volvemos a ver. Muchos pastores que solamente llegan y predican la palabra de Dios, y si usted quiere hablar con ellos jamás puede, porque tiene que sacar una cita con 2, 3, 4 meses de anticipación para poder pedir un consejo, para poder poner algo dentro de nosotros que debemos de poner en oración para poder exponerlo. Vaya con el líder, vaya con los diáconos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos en esas iglesias o mega iglesias, hermanos, que ni siquiera sabemos dónde es donde vive el pastor? Pero nosotros nos decimos ser cristianos y nos llenamos la boca y decimos: es que vamos a la iglesia fulana de tal, hermanos. Somos hipócritas religiosos porque no estamos conociendo verdaderamente a Dios. Pero hay pastores también, hermanos, que se quitan el taco de su boca y se lo dan al siervo aquel que no tiene que comer. Hay pastores también que sacrifican su vida por servirle y agradarle a Cristo. Y nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, jamás nos preocupamos por esos pastores para preguntarle qué necesitas y completa. En estos tiempos aquí, hermanos, que está la renta súper carísima, que todo está carísimo. Platicando con un pastor, me decía: pastor, siento algo dentro de mi corazón, dice, hasta el día de hoy, dice,
Ningún hermano se ha acercado a mí y decirme: pastor, completa su renta, pastor, tiene para la comida de sus hijos, pastor, tiene para la gasolina, pastor, tiene para esto. Dice ninguno. Le digo: hermano, ni se preocupe, en la iglesia mía también somos así. Ni se preocupe, le digo, estamos igual. Muchas de las veces, hermanos, no hacemos caso a la voz de Dios. No nos gusta lo que Dios nos dice. Por eso es que en los templos se está haciendo lo mismo, hermanos. Miramos un circo en los templos, pastores que supuestamente tienen el poder de sanación, y es puro circo. Otros que dicen que tienen el don de liberación, y igualmente, hermanos, miramos puro circo. Hermanos, cuidémonos de los hipócritas religiosos que se han levantado dentro de nosotros, porque la misma palabra de Dios nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy en día, hermano, ya no hay convicción en el cuerpo de Cristo. Y yo lo he visto últimamente eso, hermano. Ya no hay convicción en el cuerpo de Cristo. A mí no me importa quedarle mal al pastor, a mí no me importa quedarle mal al líder, a mí no me importa quedarle mal a nadie. Con que yo esté bien no me importa quedarle mal a nadie. Pero le estás quedando mal a Dios. No le quedas mal al pastor, no le quedas mal al líder, le estás quedando mal a Dios. Hermano, necesitamos que nos ayude, hermano, necesitamos esto. Sí, allí cuente con nosotros, se llega el día y jamás se aparece. Porque somos hipócritas religiosos. Queremos las bendiciones, pero no queremos hacer nada para el Señor. Hoy en día, hermanos, no hay convicción en el cuerpo de Cristo, porque no la hay. Solamente venimos para cumplir una norma. Ayer yo les decía, tuvimos la oportunidad con unos hermanos de ver esa película, y de verdad, hermanos, estamos aquí de pasada. De pasada estamos aquí. Esa película, hermanos, de verdad. Y el cine nomás había 2, 3, 4 personas, no creen que había tanto. De verdad que no, las cosas de Dios no le interesan a nadie. Y menos esa clase de películas donde te dice que eres un mentiroso, donde te dice que eres un hipócrita, donde te dice que para poder verdaderamente tener una comunión con Dios, para poder verdaderamente ser discípulo de Dios, para poder verdaderamente ser un cristiano verdadero, tienes que abandonar completamente todo. Todo tienes que abandonar para poder servirle a nuestro Señor. Nosotros preferimos dejar de venir a la iglesia antes que dejar nuestro trabajo. Preferimos nosotros quedar mal con Dios antes de quedar mal con el vecino. Preferimos quedar mal con Dios antes que con la familia. Preferimos quedar mal con Dios antes de quedar bien, y quedamos bien con todo el mundo. Pero a Dios siempre lo dejamos hasta el final, siempre lo dejamos hasta la última, siempre cuando nos sobra tiempo, siempre, sí, pero eso sí necesitamos. Pastor, ore por mí, fíjese que mi esposo, fíjese que mi esposa, fíjese que mis hijos. Hermano, ponga primero, dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Saben por qué los matrimonios o por qué los hogares están destruidos ahorita? ¿Por qué los hijos se están yendo a la delincuencia? ¿Por qué los hijos se están yendo a la prostitución? ¿Por qué los hijos se van al alcoholismo, a las drogas? Porque nosotros, padres, no ponemos primeramente a Dios en primer lugar en nuestra vida. Nosotros tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar y hacer todo lo que el Señor nos manda. Nosotros tenemos que verdaderamente cambiar nuestro interior, verdaderamente cambiar lo que está dentro de nosotros, que nosotros nos hemos comprometido con Dios y no hacemos nada, solamente nos presentamos bien arregladitos por fuera, pero por dentro estamos muriendo de tanta suciedad. Limpiémonos por dentro y ser verdaderamente seguidores de Cristo, porque lo que usted y yo estamos haciendo no es
hacer y menos amar a nuestro Dios. ¿Cuántos no se avergüenzan de ser cristianos? Que solamente aquí en las cuatro paredes son cristianos y saliendo de aquí somos más diablos que el mismo diablo. Porque no tenemos amor, porque no tenemos convicción, porque no tenemos valor para anunciar el evangelio de Cristo, porque no tenemos tampoco ni tiempo de hacer lo que Dios nos manda. No hacemos lo que Dios quiere. Nosotros debemos de dejar de ser hipócritas religiosos y ir a predicar la palabra de nuestro Señor, ir y entregar un folleto a aquel que no conoce de nuestro Señor, tener un celo por aquellas almas que se están perdiendo, tener un celo por Dios y hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra, ser verdaderamente hijos de Dios. Romanos, esta carta de los Romanos, hermanos, es una carta fuerte, en gran manera, fuerte, pero con muchas verdades que necesitamos usted y yo saber. La iglesia de Cristo necesita saber esas verdades para ponerlas en práctica. Necesita esas verdades para poder verdaderamente hacerlas de nosotros y decir: Señor, miserable de mí, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, vamos a Romanos, hermanos, cuando lo tenga Romanos 1, vamos a estar predicando hoy de Romanos 1. El domingo vamos a estar predicando acerca de la resurrección de nuestro Señor, pero después seguimos con Romanos 2, después seguimos con Romanos 3 y seguimos con Romanos, hermanos, hasta que el Señor permita que deje de predicar de Romanos. Romanos 1. Lo tenemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El juicio primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Señor Dios mío, Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú usando estos labios, Padre. Que uses esta garganta, Señor, que no permitas que salga ninguna palabra mía, Señor. Mis palabras lastiman, Señor, y hieren a tu iglesia, Señor. Pero tu palabra, Señor, es la que lo edifica, Padre Santo. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón para poder penetrar esa palabra, Señor, que penetre hasta lo más profundo. Y que cuando salgamos de este lugar, Señor, dejemos de ser religiosos. Que dejemos de ser hipócritas, Señor. Que dejemos de ser, Señor, verdaderamente y seamos verdaderamente lo que tú quieres que seamos, Señor. Que no seamos solamente aquí cristianos, sino que las 24 horas del día lo seamos, Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, Señor, donde quiera, Padre Santo. Tú nos has llamado con un propósito de hacerlo. Tú nos has llamado, Señor, para que nosotros vayamos y llevemos de tu palabra. Tú nos has llamado, Señor, para que tu evangelio, Señor, se expanda sobre la faz de la tierra, Padre Santo. Señor, te pido, Padre, que sea tu misma palabra la que penetre, la que nos redarguye, la que nos exhorte, Señor, y que la hagamos propia. Primeramente a mí, Señor, que la haga propia, Padre Santo, para poder ponerla en práctica y ser verdaderamente un seguidor tuyo. No avergonzarme, Señor, como dices en tu palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, hermana, el Señor está con nosotros en esta tarde. Que el Señor tome a cada uno de nosotros en el hueco de su mano y que nos hable y que nos susurre al oído y que haga eco esa palabra dentro de nuestro corazón y que salgamos de este lugar bendecidos y edificados. Sé con tu iglesia, Señor, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Una epístola o una carta, hermano, de Pablo, escrita por Tercio. No le escribió esta carta Pablo. ¿Quién sabía eso? Que le escribió Tercio. ¿Quién sabía eso? Estudie más su Biblia, hermano. Dictada por Pablo, pero escrita por Tercio.
de su puño y letra, hermanos, le escribió Tercio, porque fue dictada por Pablo, siervo. La palabra siervo, hermanos, que se usa especialmente en esta epístola, es para ser llamado esclavo. La palabra se dice doulos, que también va dirigida como para los esclavos, para los siervos. Dirigida a los romanos desde la ciudad de Corintio, para ser exactos, hermanos, en Cencrea, que era el puerto de los corintios. Allí fue donde se escribió esta carta, y fue escrita, hermanos, durante el tercer viaje misionero, más o menos en el año 56 después de Cristo. Y el que le entregó la carta a los hermanos romanos fue Febe. Estos romanos, hermanos, que estaban en esta iglesia, se convirtieron en el día de Pentecostés y fueron los que fundaron la iglesia en Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma, sino que estos fueron cuando estaban en el Pentecostés, hermanos. Ellos se convirtieron allí, y después, cuando regresaron a Roma, empezaron a reunirse y empezaron a formar la iglesia de Roma. Pablo, hermanos, varias veces quería visitar esta iglesia. Por mucho tiempo Pablo quería visitar esta iglesia, pero se le hacía un poco imposible. ¿Por qué les dije estos detalles? Es importante saber estos detalles para tener una mejor visión de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, y podamos salir de este lugar bendecidos de este lugar. Les decía, hermanos, que si nosotros aguantamos esas 3 predicaciones de Romanos, entonces creceremos en un amor como quiere nuestro Señor, y tendremos una unidad para la gloria de Dios. En el versículo, hermanos, que nosotros tomamos, dice claramente, no pierda su Biblia, hermanos, dice claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Anoche, hermanos, yo no sé por qué el Señor me llevó a ver esta película nuevamente. Les digo, no sé por qué el Señor, ni en la mente teníamos pensado ir al cine. Nos invitaron unos hermanos a cenar, fuimos a cenar a sus casas, y estando allí, no sé, chequeé el teléfono y se estaba en estreno la película. Vamos a ver la película. Esta película, hermano, estaba mirando yo esta película cuando estos revoltosos jóvenes que fueron a liberar a Pablo, hermanos. A mí eso me impactó mucho. Mataron solamente a un romano, a un guardia, y estaba preso Pablo y Lucas. Y a mí, en lo personal, me llaman mucho esas palabras. Y le dice Pablo: ¿vamos a pagar nosotros mal con mal? ¿Qué Cristo no nos enseñó o no les ha enseñado lo que Cristo me enseñó? Que nosotros debemos contrarrestar el mal con el bien. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos haciendo eso? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos pagando bien por mal? Cuando una persona nos paga mal, ¿cuántos de nosotros pagamos con bien? ¿Cuántos de nosotros le decimos: que Dios te bendiga, no te preocupes, Dios te bendiga? ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos en la calle y que por ahí se nos atraviesa uno, y no, hombre, lo queremos hasta bajar, pero no le decimos: Dios te bendiga? ¿Cuántos de nosotros, cuando escuchamos que el hermano habló mal de nosotros, y vamos y reclamamos? ¿Por qué no oramos por él? ¿Por qué no le decimos: que Dios te bendiga? ¿Por qué nosotros seguimos siendo como la vieja naturaleza que éramos? ¿Somos o no somos de Cristo? Porque la palabra del Señor es bien clara, hermanos. La palabra del Señor no se equivoca. Dice que si una persona, en 2 Corintios 5:17, que si una persona se ha arrepentido y aceptado a Cristo, en su corazón es nueva criatura. O dice que nomás le cambió medias cosas. Dice que es nueva criatura, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. No le va a dejar por ahí maldad, hermano. No le va a dejar maldad. No le va a dejar rencor. Si tú eres cristiano, si has aceptado y arrepentido a Cristo,
eres nueva criatura. ¿Y por qué no demuestras que eres nueva criatura? ¿Por qué no caminas como es digno del Señor? ¿Por qué no practicas las cosas que el Señor nos dejó en su palabra que nosotros practicáramos? Por allá en 2 de Pedro 2:21, si no me equivoco, dice la palabra del Señor que para esto fuimos llamados, para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo, para que vayamos detrás de Cristo haciendo lo que Cristo hizo. El ejemplo lo tenemos, somos nuevas criaturas, seguidores de Cristo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros, muchos de nosotros, nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. ¿Y saben por qué les digo que nos avergonzamos, hermanos? Porque muchos nos avergonzamos en la iglesia que pertenecemos. Muchos nos avergonzamos de la iglesia que pertenecemos. ¿Saben por qué? Porque si no nos avergonzáramos de la iglesia en la que pertenecemos, dijéramos, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia bautista Ebenezer. Yo allí el Señor me ha llevado para servirle. Allí me ha llevado el Señor para agradarle. Allí me ha llevado el Señor para glorificar su santo nombre. Hermanos, el Señor nos ha dado talentos a cada uno de nosotros y nosotros debemos de ponerlos en práctica, porque no nos avergonzamos del Evangelio que es de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana el Señor lo puede llevar a otro lugar o lo puede cambiar de congregación, pues siga glorificando el nombre de Cristo. No se avergüence de su Cristo, no se avergüence de aquel que fue a la cruz a morir por usted y por mí, no se avergüence de aquel que lo va a recibir con las manos, con los brazos abiertos. No se avergüence del Evangelio de Cristo. No se avergüence de la iglesia en la cual el Señor lo ha puesto. Somos 2, 3, pero felices glorificando el nombre de nuestro Señor. Somos 2, 3, pero gloria a Dios que se predica la palabra de nuestro Señor. Somos 2 o 3, pero gloria a Dios que el Señor allí nos tiene para nosotros glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. No me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, si alguien que nos haga mal, nosotros debemos pagar por bien. Si aquel te ofendió, ayúdalo, ora por él. Deja que el Señor trabaje en su vida. Deje que el Señor lo redarguya a él. Usted ore por él. Usted no pague mal por mal, porque entonces se está volviendo igual que los hipócritas religiosos. Usted pague bien mal, cuando le hagan mal, pague con bien. Sacrifique su carne. La misma palabra del Señor dice que nosotros debemos de entregar nuestros cuerpos en sacrificio y vivo, agradable a nuestro Señor, agradándole a nuestro Señor, que nosotros entreguemos nuestra vida en sacrificio a nuestro Señor, por el amor de nuestro Señor, que nosotros vayamos y prediquemos la palabra, que nosotros hagamos lo que el Señor nos manda en su palabra, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, muchos de nosotros que aún somos hipócritas, que aún somos religiosos. Hemos entendido esa palabra mal, nos hemos vuelto tan religiosos, hermanos, que pensamos que le agradamos a Dios y verdaderamente no le estamos agradando a nuestro Dios. Estamos ensuciando el nombre de nuestro Dios, y Dios no quiere esos religiosos. Por eso los echó del templo. Por eso les decía: hipócritas. Ustedes que se alzan, ustedes que alzan su voz, ustedes que van y ofrendan una moneda y la hacen hasta que retumbe, hipócritas. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Estábamos hablando acerca del ayuno. Dice que nosotros debemos, hermanos, bañarnos, nosotros debemos lavarnos, nosotros debemos perfumarnos, para poder verdaderamente nosotros ver que nosotros no estamos en ayuno, sino que el Padre que está en los cielos es el que nos va a recompensar públicamente lo que nosotros estamos haciendo para glorificar el nombre de nuestro Señor.
estamos aquí, hermanos, pero también aquellos hipócritas lo estaban. ¿Y qué es lo que hacían? Decía al principio, no tenían amor los unos por los otros. Y es lo mismo que nosotros no tenemos amor, no nos comprometemos con Dios, solamente con el humano. Y Dios no quiere eso, hermanos. Él quiere que no seamos hipócritas religiosos y que no nos avergoncemos del Evangelio, que seamos cristianos verdaderamente de oración en todo momento. En esa película, hermanos, iban a matar a Lucas porque lo agarraron escribiendo las cartas. Y se pone la iglesia, por allí escondida se puso la iglesia a orar. Los presos se pusieron a orar. Pablo se puso a orar y liberan a Lucas. Le dice Pablo al jefe de los: oyes, no me es permitido llevar a un cristiano a mi casa, dice, porque los dioses me aborrecerían. Y le dice Pablo: lleva a Lucas, él es médico y él va a sanar a tu hija. Con el poder de Dios va a sanar a tu hija. Y lleva a Lucas, y Lucas le hace unas cosas allí y sana a su hija. Pero la iglesia, toda la iglesia está orando y le perdonan la vida a Lucas. A Pablo no, pero le perdonan la vida a Lucas. Y yo me di cuenta, hermano, que una iglesia, que un cristianismo, que los cristianos debemos de estar en oración en todo momento, con acción de gracias, con ruego a nuestro Señor. En Primera de Timoteo, es el único versículo que me va a salir. Primera de Timoteo 2, dice la palabra del Señor así, hermanos. Primera carta de Timoteo 2, 1. Primera carta de Timoteo 2, 1. ¿Lo tenemos? Dice: exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué, hermano? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No solamente cuando se acuerden, cuando tengan tiempo, y solamente oren por el que les cae bien, por el que no vino. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que hagamos oraciones por todos los hombres. Hermanos, nosotros debemos hacer oración por toda la iglesia de Cristo. Que seamos una iglesia verdaderamente de oración, que volvamos verdaderamente nosotros a la oración, que seamos una iglesia que se entrega a Dios en oración, que estemos orando por todo el mundo, que estemos orando por los presidentes, que estemos orando por los gobernadores, que estemos orando por la gente que llegue al conocimiento de Dios, que oremos todos juntos por nuestra congregación, por nuestra colonia, por nuestra ciudad, que seamos una iglesia verdaderamente que vuelva a la oración y que lleguemos al conocimiento de Dios, que nosotros seamos una iglesia verdaderamente que ora por todos los hombres. Yo voy a orar por fulano de tal, yo voy a orar por aquel otro. El día 31 de diciembre, ¿quién estuvo aquí? 31 de diciembre. ¿Nadie? Vaya, creo que no estuvo nadie. Entonces nada más estuve aquí mi esposa. ¿Quién estuvo el 31 de diciembre? 2, 3, 4, 5. Hermana Margarita, al hermano Delfino, al hermano Osi, a mi esposa. ¿A quién más? Les encargué unas personas. ¿A cuántos les han hablado? ¿A cuántos le has orado por ellos? Hermano Gonzalo también le encargué otras personas. No estuvo el 31, pero le encargué otras personas. ¿A cuántos han visitado? ¿A cuántos le ha llamado si necesita algo? ¿A cuántos? Y dice la palabra del Señor que oremos por todos los hombres. Por todos. A mí no me ha llamado ninguno. Ninguno me ha llamado. Que llamemos, dice, hagamos oraciones por todos los hombres.
nosotros debemos orar, hermanos, para que conozcan de Dios y tengan una mente y un amor, para que puedan dirigir por los gobernadores, los presidentes, para que puedan dirigir estos países, hermanos. Ya basta de nosotros verdaderamente de ser hipócritas religiosos y seamos verdaderos imitadores de Cristo, que no nos avergoncemos del Evangelio y que salgamos a predicar que usted es un siervo y esclavo de Cristo para llevar las buenas nuevas por todo el mundo. Hermanos, miren, Pablo dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros. Vamos a Romanos 1:8. Romanos 1:8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, ¿qué, hermanos? Por todo el mundo. Por todo el mundo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo diciendo: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, que conocen de Él. Y de verdad, hermanos, se los voy a decir así directamente: ¿qué es lo que conocen de Iglesia Bautista de Benecer por medio de usted? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué conocen de esta iglesia, hermano? De Iglesia Bautista de Benecer, por medio de usted, no por medio de usted. ¿Qué es lo que conocen? Que vemos tantos hipócritas. A Cristo. Amén, hermano. ¿Qué es lo que conoce la gente de esta iglesia? ¿O no la conocen? Porque si no la conocen, entonces usted y yo somos unos hipócritas religiosos que no hemos venido predicando la palabra de nuestro Señor, que no hemos venido saliendo a testificar la palabra de nuestro Señor. O nosotros somos los responsables de que la gente hable mal de esta su iglesia donde el Señor lo ha puesto. Usted y yo somos los responsables de que la gente hable bien o que hable mal de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto están mal hablando mal de usted, porque usted es la iglesia de Cristo. Amén. El Señor lo puso para que usted lo glorifique. ¿Y qué testimonio está dando de su iglesia, hermano? ¿Dónde está usted que se congrega y que Dios lo ha puesto para que su fe relumbre, para que su fe sea notoria, para que su fe sea como una antorcha encendida, que a miles de millas se mire que es verdaderamente de Dios, que se mire lo que usted es verdaderamente, que en la iglesia donde usted se congrega, que no, porque muchos, y es lo que saben solamente de Iglesia Bautista de Benecer y también de las otras congregaciones que nos van a estar viendo, también de las otras iglesias que nos están viendo, usted es un hipócrita religioso porque se ha encargado de manchar la iglesia de Cristo, se ha encargado de manchar su propia iglesia, porque usted es la iglesia de Cristo. Que en la iglesia donde usted se congrega que no hay amor, que en la iglesia donde se congrega hay puro chisme, que en la iglesia donde se congrega no se hablan con los mismos hermanos, que en la iglesia donde se congrega hay puro hipócrita. Y acaso, hermano, escúchelo bien, usted no es la iglesia de Cristo, usted no es el hipócrita religioso, usted no es el que no tiene amor para la iglesia, usted no es el que deja de juzgar, que siempre está juzgando a los demás, usted no es el que anda de chisme en chisme, usted no es el que se está encargando mal a hablar del hermano, usted no es el que se está encargando mal hablando mal de su esposo, hablando mal de su esposa, hablando mal de sus hijos, hablando mal de los líderes, hablando mal de los pastores, hablando mal de la iglesia de Cristo. Nosotros somos los responsables si hablamos bien o mal de la iglesia de Cristo, pero al mismo tiempo estás hablando mal de ti, porque eres la iglesia de Cristo. Me dice un hermano el jueves pasado, el miércoles pasado, dice: hermano, dice, yo quiero congregarme en su iglesia, dice. Yo quiero congregarme en su iglesia, dice. He visto un par de videos, dice, por ahí en el internet de usted, dice, quiero congregarme en su iglesia, dice, pero ¿sabe qué? Hay unos hermanos que no me hablan. Y hermano, le digo, pues hable con ellos, vamos a orar. Dice: hermano, ya hablé con ellos y les pedí perdón, pero no me quiere perdonar.
no me quieren perdonar. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que hacemos en nuestras cuatro paredes? ¿Verdaderamente estamos representando a Cristo? ¿O qué es lo que estamos representando? ¿Verdaderamente estamos viendo que Cristo se refleje en cada uno de nosotros? ¿O qué es lo que estamos reflejando cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo iglesia de Cristo? Muchas de las veces nosotros no nos preocupamos, hermano, por el hermano. No nos preocupamos por los líderes. No nos preocupamos por el pastor. No nos preocupamos, hermanos, por la congregación. No nos preocupamos, hermanos, de entregarle el amor que Cristo nos ha enseñado. No nos preocupamos, hermanos, por el caído. No nos preocupamos por el enfermo. No nos preocupa, hermanos, absolutamente nada la iglesia de Cristo. Nos preocupamos por nuestra persona. Nos preocupamos por vernos bien, por tener un buen trabajo, por sacar a nuestra familia adelante. ¿Y cuándo se va a ocupar? De Cristo. ¿Cuándo nos vamos a ocupar? De Cristo. ¿Cuándo te vas a ocupar de lo que el Señor te ha mandado hacer? ¿Hasta cuándo nos vamos a preocupar de lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros? El Señor no quiere que vengamos y que tengamos una iglesia llena. El Señor quiere que tengamos nuestro corazón limpio, agradable y perfecto ante Él. Que nosotros nos preocupemos por verdaderamente, diariamente limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos para poder agradarle a nuestro Señor. Salmo 139, 23 dice la palabra del Señor así, hermanos. No estaba en mi lista, pero Salmo 139, 23. ¿Lo tenemos? Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos le podemos decir al Señor, examíname? ¿Cuántos le podemos decir al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, Padre? Tú conoces la suciedad que hay dentro de mí. Tú conoces, Señor, cómo están mis caminos. Tú conoces, Señor, que no te ha agradado. Tú conoces, Señor, que soy un hipócrita religioso. Tú conoces, Señor, lo que falta en mi corazón, que me falta celo, Señor, por ti, que me falta celo, Señor, por amar al perdido, que me falta, Señor, ir a predicar de tu palabra, que me falta, Señor, ir a darle al que no tiene que comer, que me falta, Señor, ir a visitar al enfermo, que me falta, Señor, ir a visitar al preso, que me falta, Señor, hacer bien, Padre, aquel que me hizo mal, que me falta, Señor, verdaderamente de tu amor para poder agradarte a ti. ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué falta en cada uno de nosotros para verdaderamente arrepentirnos y vivir una vida agradable a Dios? Que nosotros seamos los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo, y que no seamos como los demás, unos hipócritas religiosos. Que la iglesia, que aquí en Denver se mencione, y que digan en la iglesia Bautista Ebenezer hay amor, que en la iglesia Bautista Ebenezer ya se acabaron los chismes, que en la iglesia Bautista Ebenezer todos se aman, que en la iglesia Bautista Ebenezer se preocupa el uno por el otro, que en la iglesia Bautista Ebenezer se procuran los unos, que se procuran por los líderes, preocupan por los niños, se preocupan por el pastor, se preocupan por la iglesia, por el edificio. Que se hable bien de la iglesia de Cristo y que no se hable mal de la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros somos los responsables, que venimos verdaderamente con un corazón dispuesto, agradable a Dios, con un corazón dispuesto a reconocer que sin Dios no somos nada, que somos privilegiados nosotros de ser llamados cristianos, y que ese título, ese nombre, hermanos, lo pongamos en alto y no lo pisoteemos como lo hemos hecho hasta el día de hoy, porque eso es lo que nos hemos encargado de hacer, cada uno de nosotros, de avergonzarnos del evangelio. Y por lo tanto, hermanos, no debemos de avergonzarnos. Nosotros debemos contrarrestar las acechanzas
alianzas de Satanás y poner el nombre de Cristo, no avergonzarnos de Cristo, no, hermanos, no. Y mayormente esta semana es una semana en la que todo el mundo está sensible, en la que todo el mundo, hermanos, puede reconocer y aceptar el evangelio de Cristo. Hermanos, que en esta semana nosotros, si queremos hacer ayuno, gloria a Dios. Si queremos orar, gloria a Dios, empiece a orar desde ya. Y si quiere ayunar, empiece a ayunar desde ya, hermano. Pero que en esta semana, hermanos, llenemos nuestro corazón de ese amor. Pruébenlo. Vamos a probarlo esta semana. Que solamente en esta semana, hermanos, nosotros nos comprometamos con Dios y que verdaderamente le sirvamos y que seamos cristianos en esta semana, hermanos, hasta el próximo domingo. Que seamos verdaderamente cristianos, que nos levantemos en la madrugada a orar, que busquemos el rostro de nuestro Señor, que hagamos el bien, que no paguemos mal por mal, sino al contrario, que hagamos bien. Si alguien nos hizo mal, gloria a Dios, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Que esta semana nosotros empecemos a transformarnos. Que en esta semana nosotros, hermanos, empecemos a hacer la diferencia. Con este versículo termino. Vamos a Romanos 1, 18. Romanos 1, 18, hermanos. Dice la palabra del Señor así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia. Que detienen con injusticia, ¿qué, hermanos? La verdad. Y usted no tiene la verdad. ¿Y por qué la retenemos? Nosotros la retenemos. Porque lo que, fíjese el 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido, y ahí les va para cada uno de nosotros que somos unos hipócritas religiosos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, no seas sabio, porque lo que somos necios. Y muchos somos necios que no queremos reconocer que nosotros no hacemos, que nosotros no debemos hacer mal. En vez de llenar nuestro corazón de maldad, que nuestro corazón se esté creando una raíz de amargura, que nosotros somos los que debemos de reconocer que estamos mal, porque estamos pagando mal por mal. Hay un dicho en México, hermano, que no sé si ustedes lo sepan, pero hay un dicho en México que dice: del árbol caído queremos hacer ¿qué? Y nosotros es lo que estamos haciendo. Miramos al hermano caído y aún vamos y le pegamos. Aún vamos y lo tiramos más para abajo. Dejémonos de cosas, hermano, y no seamos hipócritas religiosos. No pague mal con mal, sino al contrario, pague mal con bien. Contrarreste el mal con el bien, porque el que sabe, dice la palabra del Señor, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, también le es contado como pecado. ¿Usted sabe hacer el bien? ¿Los hermanos no saben hacer? ¿Usted sabe hacer el bien? Amén. Empiece a hacer el bien y no seamos hipócritas religiosos. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Señor, en esta tarde